Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora vamos ante tu trono, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu bendición y pidiendo tu presencia, para que podamos nosotros escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Quisiera leer Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Aquí se nos hace un mandato a cada uno de nosotros. Se nos dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Transgresión quiere decir rebelión, con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que moriréis, casa de Israel. El pueblo de Dios tiene un mandato, y es deshacerse de ¿qué cosa? De sus transgresiones que los llevaron a pecar. Transgresión es rebelión, es pecar voluntariamente. Eso es lo que significa transgresión. Ahora la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos quitar las transgresiones y los pecados de nuestras vidas? Porque si no lo hacemos práctico, pues no vamos a poder obtener el mensaje que Dios tiene para nosotros y la lección que Él desea enseñarnos. ¿Cómo nosotros podemos sacar las transgresiones? Porque nosotros sabemos que nosotros no hay nada para poder hacer. No hay fuerza alguna. ¿Viene de dónde? Del cielo. Para que nosotros podamos arrepentirnos, dice la palabra de Dios, que Dios nos da el arrepentimiento. Somos movidos a hacer al hacer y el querer por su voluntad, por la voluntad de Dios morando en cada uno de nosotros. Pero aquí dice: echad de vosotros. O sea, es básicamente no permitir que entre transgresión alguna, no permitir que nos rebelemos en contra de nuestro Dios. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos deshacernos de todas las transgresiones y de los pecados. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Y este es el mayor problema de la sociedad hoy en día, por no decir también el mismo problema de la iglesia de hoy día. Es en sí el problema de todo el mundo. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 se nos dice: derribando argumentos y toda altivez. Altivez quiere decir orgullo, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nos deshagamos de las transgresiones y de los pecados? El problema es que tenemos que derribar todo argumento. O sea, en nuestras vidas no debería de existir el por qué. O sea, no deberíamos de preguntarle al Señor: bueno, ¿por qué a mí? ¿Para qué? Debemos de quitar todo argumento que nosotros tengamos en contra de la palabra de Dios. Todo. La palabra de Dios dice: ve y haz. No deberíamos decir: Señor, tú quieres que yo vaya y lo haga. No, deberíamos de ir a hacer ¿qué? Lo que Él nos manda. Debemos de quitar todo argumento. Y yo le quiero agregar a los argumentos de hoy día, en el cual están mezclados por la cultura, por las tradiciones. Hay gente que es más orgullosa de ser de un país que ser hijo e hija de Dios. ¿O no? Anteponemos nuestras culturas y tradiciones a las cosas de Dios. O sea, estamos tan sumidos en las cosas de este mundo que en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta de que tenemos muchas cosas, cultura, tradiciones, hábitos que nos impiden estar unidos con nuestro Dios,
que nos impiden deshacernos del pecado. Y sigue diciendo el versículo aquí, porque este versículo dice que debemos derribar argumentos y toda altivez, todo orgullo. Es que yo lo sé todo. Es que yo pienso así. Es que tú no eres nadie para decirme. ¿Han oído eso? Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido el error de levantar nuestra altivez a veces en contra del conocimiento de Dios. En contra del conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo desea que nosotros pongamos todo eso en cautiverio y que vayamos a la obediencia plena de su palabra. Más claro que eso no lo podemos leer. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Recuerden, si hay alguna pregunta, levante su mano. Algún comentario también, que sea conforme a lo que estamos estudiando en esta mañana. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 se nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, en el día en el que estamos viviendo, debemos de estar prestando más atención a la palabra de Dios. No sea que caigamos, no sea que nos perdamos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos años tenemos nosotros de asistir a una iglesia? ¿Cuántos mensajes ustedes han escuchado en toda su vida? Muchos. Pero mensajes van, mensajes vienen, y la vida de uno sigue siendo la misma o pequeños cambios. Pero el Señor dice que hoy día, en este tiempo del fin, debemos de poner más diligencia en prestar oído y vivir lo que hemos aprendido. Miren el versículo 3. Veamos cómo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es una pregunta que demanda una respuesta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo podremos nosotros escapar de una salvación tan grande? Usted sabe que muchas personas atraviesan su orgullo, su altivez y sus conocimientos preconcebidos para no aceptar la palabra de Dios. Y así la palabra de Dios dice, ¿cómo puede ser posible que tú tengas eso delante de ti, delante de mi palabra, delante de mi mensaje, y que te pierdas? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo podemos descuidar? Descuidar significa ser negligente, no tomar en cuenta, despreocuparse. Ustedes miran que el mundo está preocupado, pero a la misma vez despreocupado. Porque hoy el mundo está esperando algo que va a venir, pero a la misma vez la vida de las personas reflejan que están despreocupados. Y también dentro del pueblo de Dios existe el mismo espíritu. Sabemos que Cristo viene, pero la mayoría o muchos están despreocupados. No están prestando atención a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo los mueva a despertarse para prestar atención a las realidades eternas. Hermanos, vivimos en un tiempo apremiante. Si usted no se ha dado cuenta, déjeme decirle que Cristo está muy pronto por venir.
y con mayor diligencia deberíamos de ponernos a ser fieles a nuestro Dios, escuchando su palabra. ¿Cómo el Señor nos habla a nosotros? Por medio de su palabra. Miren lo que dice Job 33:14. Y miren cómo el Señor le habla a usted. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre, ¿qué? No entiende. ¿Por qué el hombre no entiende? Lo acabamos de leer. Porque anteponemos, ¿qué? Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestros conocimientos preconcebidos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Por eso no oímos al Señor. Pero dice que Él nos habla de una o dos formas. Si nosotros miráramos la naturaleza habla del poder y de la gloria de Dios. Si nosotros miráramos y escucháramos el canto, en el canto hay un mensaje para ti y para mí. El Señor habla de una o de dos maneras, de dos formas, no solamente de una, pero la mayoría, ¿qué dice? No entiende, no quiere escuchar, no quiere atender al mensaje de Dios. Si nosotros vamos a Salmo 62:11, en Salmo 62:11 hace una referencia también a esto que estamos leyendo. Fíjense, el Señor nos habla de una o dos formas. Ahora miren este versículo lo cambia al revés. Y dice, Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios habla una vez y lo escucho dos veces? Solamente el poder de Dios a través de su Espíritu Santo hace que nuestros oídos sean abiertos para escuchar el mensaje de Dios directamente para nuestras vidas. Él habla una vez y lo escuchamos dos veces. Él habla de una o dos maneras. Hermanos, no tenemos excusa alguna para no prestar oídos a la palabra de Dios. Dios desea que nosotros pongamos diligentemente todo esfuerzo, ¿para qué? Para deshacernos de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y basar nuestras vidas solamente ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Y quién es el que hace eso? Dios mismo. Solamente nosotros tenemos que darle permiso de tomar posesión de nuestras vidas. La vida del cristiano, la vida del hijo y de la hija de nuestro Dios es una vida de valentía y de decisiones, de pacto. Porque necesitamos nosotros entrar en el pacto que Dios quiere que nosotros entremos. El Señor desea que nosotros tomemos decisiones diligentemente para poder ser fiel a su palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. La palabra de Dios nos dice que en este tiempo, muy pronto, Cristo Jesús, Cristo Yeshua, vendrá y vendrá como ladrón. Dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Notaron nuevamente? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Hermanos, no dejemos que la palabra de Dios venga y se vaya sin hacer un cambio en nuestras vidas. Sin impresionar nuestras mentes. Sin permitir que el Espíritu Santo nos mueva a ser fieles a Elohim, a nuestro Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, ¿ustedes recuerdan qué significa acordarse? Es actuar. Actuar para que no se olvide.
obedeciendo lo que hemos recibido y lo que hemos oído, y guardando y arrepintiéndose. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendrá sobre ti. O sea, si usted no está prestando atención a la palabra de Dios, Yeshua, Cristo, vendrá como ladrón. Vendrá y usted ni se dará cuenta. Y casi un ladrón. Hay muchos que entran, pasaron, como decimos nosotros, como Pedro en su casa, y ni nos se dieron cuenta. Pero solamente aquellos que escucharon, oyeron, vivieron y se arrepintieron, podrán estar listos para ese día. Se aproxima una tormenta, ¿no es así? De implacable furor. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacerle frente? No me contesten. Pero tú en sí estás preparado para enfrentar lo que viene. ¿Tienes la seguridad de que vives en luz y no en tinieblas? Acabamos de ver que aquel que vive en luz vive conforme a ¿qué? A su palabra. A todo lo que Dios ha declarado. A todo lo que ha mandado. Hermanos, yo sé que a veces las tradiciones, los conceptos preconcebidos se interponen delante de nosotros para no ser fieles a Dios. Yo lo sé, porque por mucho tiempo yo había permitido que eso se interpusiera. Pero hermanos, tenemos que dejar que eso sea quitado para ser fieles a Dios. Por eso el Señor desea que nosotros nos preparemos. ¿Y cómo nosotros nos preparamos? ¿Depende de nosotros o depende de Dios? ¿Qué piensan? Las dos. Miren, veamos en Proverbios 16, versículo 1. En inglés no tengo problema alguno, porque lo tradujeron correctamente. En la Reina Valera lo tradujeron de una forma que vamos a ver otras traducciones. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otra traducción, en la traducción de la Biblia Kadosh, se nos dice, la persona es responsable de preparar su corazón. En inglés está bien traducido. Cambió el concepto del versículo, ¿no? Otra traducción. Del hombre son las preparaciones del corazón. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el hombre tiene una elección que hacer. Porque el hombre no puede quitar el corazón de piedra y poner otro corazón. Pero él puede permitir que Dios venga y tome el corazón de piedra y ponga un corazón nuevo. Por eso dice aquí, dice, la persona, tú y yo, es responsable de preparar el corazón. En otras palabras, usted y yo somos responsables de dar nuestro corazón a Dios para que Él haga el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero depende de usted, no de Él, de usted. Porque usted tiene que pedir, usted tiene que dar el permiso a Yeshua de tomar posesión de su corazón. Por eso aquí Proverbios 16:1.
Tenemos que diariamente morir y decir al Señor, Señor, toma mi corazón. Y noten lo que voy a decir. Tenemos que decir al Señor, toma mis derechos. ¿Cómo que mis derechos? Claro. Porque muchos quieren sujetarse a los derechos. Es que yo hago lo que yo quiero. Nadie me puede decir otra cosa. Pero cuando le dice al Señor, Señor, te doy mis derechos, el Señor viene y hace un cambio completo. Pero día a día tenemos que decirle al Señor, Señor, toma posesión de mi vida, de mi corazón y de mi mente. Esa es la preparación que tenemos que tener.